metáforas el día domingo. Ya lo tenemos a David, creo que ya retomamos la señal después de un cevichito de pejerrey, David, un cevichito de pejerrey, fresquito, ¿no? Del puerto. Bienvenido, David. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Néstor. Un saludo muy especial a todos los que están siguiendo este programa tan importante de actualización política. Estoy a tu disposición para lo Sí, que una consideres primera pertinente. lectura, más que la lectura del constitucionalista, del profesor universitario y del especialista en derecho, la impresión del ciudadano de esta segunda vuelta, lo que ha ocurrido hasta este momento y lo que va a ocurrir, que creo que ya estamos ante, si hablamos en términos legales, ya estamos ante hechos casi consumados, ¿no? Si es que existe la palabra casi consumado en ámbito legal, pero tú eres el especialista, David. Adelante. Bueno, sí, efectivamente, todos acá somos ciudadanos y estamos con mucho interés por defender la democracia, que está muy venida a menos en nuestro país desde hace mucho tiempo y que en estas circunstancias, en este contexto, hay una voluntad mayoritaria de cambio, sobre todo del Perú profundo, del Perú fuera de Lima, porque hay que reconocer que el nivel de desarrollo del departamento de Lima y en especial la capital es muy diferenciado en relación a las otras zonas del país, sobre todo las zonas altoandinas, las zonas más paupérrimas de nuestra patria, que son las que han opinado por el cambio y su expresión política ha sido el voto favorable al profesor Pedro Castillo. Lo que está a la lectura de esta circunstancia es de que deben haber cambios radicales y trascendentales para que podamos salir adelante como colectividad. Esa es una primera apreciación que podemos tener. Una segunda apreciación, vemos de que en este escenario, al mismo lenguaje de Trump y Netanyahu, que fueron gobernantes de Estados Unidos y de Israel, que perdieron la elección, pues una vez que pierden la elección, patean el tablero y dicen de que hay fraude en las elecciones. Y en realidad se habla de inicio de fraude, pero es un argumento inaceptable, ¿no? Porque para mi entender es una estrategia para distorsionar o dilatar los resultados que son favorables a la señora Keiko Fujimori en la pretensión de no tener que ir a comparecer al Poder Judicial a una audiencia pendiente de control de acusación y una acusación del fiscal de 30 años de pena privativa de libertad en el juicio oral, lo que necesariamente la va a llevar a tener que regresar a Santa Mónica. Entonces, por esa razón, y los intereses que están atrás de esto, para viciar de todas maneras la voluntad popular, ¿no? La derrota, quieren hacer aparecer que la derrota de Keiko Fujimori es consecuencia de fraude, algo completamente traído de los cabellos. La intención, según dice la señora K, es defender la democracia, pero se puede defender la democracia poniéndola en duda. Eso es algo que es completamente contradictorio, ¿no? Y entonces la población se da cuenta que efectivamente la intencionalidad de quienes se creen con poder fáctico en el país, que discriminan a la mayoría de la población por no tener los mismos intereses, por tener de repente rasgos étnicos mestizos o indígenas, o tez morena, la discriminación está vista y coleando y la expresión política es la señora acá, definitivamente. Y entonces ella cree que teniendo el voto cautivo de su papá y sobre eso haciendo alianza con sectores y poderes fácticos económicos en el Perú, iba a mantener el status quo, y se equivocó. La población no se comió ese sapo y la población se ha expresado soberanamente en favor
profesor Pedro Castillo. Aquí no han votado por Perú Libre, han votado por el profesor Pedro Castillo, por lo que significa el profesor Pedro Castillo. De igual manera, en el caso de la señora Fujimori, ha habido pues grupos, otros grupos, sobre todo los remanentes del APRA y los demás grupos de derecha que han avalado, y los canales de televisión, los periódicos en su mayoría, de una forma muy burda, tratando de justificar lo injustificable, ¿no? Tratando de hacer parecer que en nuestro país va a haber comunismo, algo completamente traído en los cabellos. Yo estoy seguro que la situación de Brian es una invención del narcotráfico, que no está aventurado en decir que tiene cierta ligación con Fuerza Popular, porque está demostrado que Fuerza Popular es una organización política, pero para delinquir. Entonces, ese es el escenario en el cual estamos. Ahora, en horas de la mañana estuve conversando con gente amiga del Jurado Nacional de Elecciones y me señalaba lo siguiente, me decía, hay actualmente 139 actas que están pendientes, están observadas y están pendientes de resolver, donde gana Pedro Castillo. Y hay 30 actas pendientes de resolver donde gana Keiko. Y he estado revisando, viendo cómo se están llevando a cabo las audiencias en primera instancia en los juzgados especializados, y me doy con la sorpresa que en casi todos los casos se están declarando infundadas la petición de la nulidad de las actas, lo que significa de que la victoria de Pedro Castillo es inminente, y lo que significa también que las fuerzas retrógradas que están jefaturadas por la señora Fujimori van a hacer lo indecible por vulnerar la democracia y debilitar cualquier triunfo que tenga el profesor Pedro Castillo, y probablemente vivamos una situación parecida a la que vivió Allende con la Unidad Popular en Chile antes del golpe, donde la derecha comenzó a esconder todos los artículos de primera necesidad para aparentar una crisis que no podía ser resuelta por el, por el, por el presidente o por el ejecutivo, y acelerar su caída. Eso es lo que hay que tener en cuenta, la facilitación que podía darse como producto del bloqueo a la gobernabilidad con un presidente cholo que tenemos nosotros. Eso es más o menos lo que te podría decir con respecto a cómo vemos el asunto. Correcto, sí, sí, y es cierto, pues ha habido un reclamo de los más pobres, ¿no? Es la voz de los más pobres que se ha manifestado en las urnas, y esto por una injusta distribución y no hablamos de términos más allá de la injusticia de la distribución de la riqueza de nuestro país y del desarrollo, además, y esto se ha hecho evidente y no da para más. Tiene que haber cambios. Ahora, si hacemos un poco de ejercicio, digamos, de geopolítica, David, todo el mundo coincide en que Pedro Castillo tiene que generar, motivar, liderar un gobierno de unidad nacional. Y que tiene que convocar a las mejores mentes, y sobre todo que amen al Perú. Y creo que hemos visto ayer algunos, digamos, indicios de lo que puede ser, porque ha habido reuniones de Pedro Castillo a través de sus representantes en el tema económico y en el tema diplomático, con las representantes, en el caso de los observadores, con la OEA, el representante de la OEA, pero también ha tenido reuniones con los observadores de la Comunidad Europea. Y ahí hay una lectura que quisiera nos amplíes, porque son dos lecturas diferentes y dos posiciones diferentes de los observadores. Entre los observadores de la Comunidad Europea, de los países europeos, han venido principalmente especialistas en temas empresariales, de negocios, de inversiones.
que eso indica una orientación. Y en el caso de la OEA es un poco el tema político, el tema de la democracia, y eso se puede comprobar fácilmente por las expresiones que tienen cada uno de los representantes. Entonces, el que tenga el presidente, digamos, casi inminente, como bien lo dices, Pedro Castillo, reuniones, también las han tenido con Keiko Fujimori, pero detengámonos con Pedro Castillo porque todo indica que va a ser el presidente de los próximos 5 años. Eso es bueno porque ya se está dando los indicios y la ratificación de que lo que se había dicho en campaña, que iba a expropiar, que iba a nacionalizar y otros calificativos más, está poniendo paños fríos, y eso creo que es bueno. Y luego el gabinete también va a ser creo importante. Ese primer gabinete tiene que ser un gabinete en la que considero que debe tener participación importante la gente que está ligada a la diplomacia, a la Cancillería, al servicio diplomático, por la misma relación que tienen a nivel internacional para evitar el aislamiento que pudo haber tenido en su tiempo Chile allá en los 80 con Allende. ¿Cuál es la visión futura que tienes del gobierno de Castillo, David? Bueno, a ver, quiero terminar señalando lo siguiente. En la entrevista que tuve con este funcionario de Jurado Nacional de Elecciones el día de hoy a través de teléfono, porque somos bastantes amigos, me decía que aún ganando las 130, tirándose abajo a las 139 actas de Pedro Castillo, no llegaba a empatar, ni siquiera a acercarse a los votos de la señora Fujimori. Entonces, mi lectura es de que lo que está buscando la señora Fujimori es su salida vía asilo político, porque sabe que se le viene la noche. Entonces va a buscar cualquier excusa, probablemente incluso va a exponerse a alguna agresión. Tengo entendido que ella también está yendo a la reunión de Campo Marte, ¿no? Donde se ha convocado una amplia reunión en defensa de la democracia, pero la forma de que ella defiende la democracia es un poco heterodoxa y en todo caso, a mi entender, no válida, porque no se puede defender la democracia queriéndose tirar abajo una elección democrática que está reconocida incluso por los miembros observadores que han venido. Y eso es lo que me dijo también el funcionario del Jurado Nacional de Elecciones hoy. Me dijo, esto está oleado y sacramentado porque quienes han venido como observadores internacionales han visto que todo está correcto, más bien al contrario han felicitado a la OMPE por la transparencia que se ha realizado este proceso electoral. Entonces, vemos pues de que los principales estudios jurídicos con prominentes militantes del partido aprista y de otros partidos de derecha están en una cruzada para que se dé la nulidad de estas actas, pero aún tirándose abajo estas actas no va a llegar a alcanzar. Por lo tanto, lo único que les queda es patear el tablero y buscar la salida para que no sea nuevamente sujeta a proceso, porque ella estaba con prisión preventiva y ahorita está con orden de comparecencia, y lo único que la podía salvar es que gane las elecciones, porque estaría pues con una inmunidad por el respaldo que le daba la población al elegirla como presidenta, pero al perder las elecciones, ¿qué le queda? Le queda manchar la democracia, le queda patear el tablero, le queda buscar su salida para no ser apresada. Entonces, ese es un tema que hay que entenderlo bien. Ahora, con respecto al tema económico, mira, yo creo que no hay que tener dos dedos de frente para poder entender que no podemos estar ajenos al mercado. Definitivamente que si estamos fuera del mercado, ni China comunista, que ahora es la primera potencia económica, está ajena al mercado. Vietnam, que luchó mucho tiempo con Estados Unidos por su independencia política, es ajena al mercado. Para muestra, Vitel es Vitel es una empresa que está en manos de el Estado vietnamita, pero actúa como una empresa
comercial en todo el mundo, desde acá también, ¿no? Es decir, en Cuba, por ejemplo, la empresa de agua potable está administrada por una empresa catalana. Entonces quiere decir que a nivel mundial el mercado no tiene que afectar, siempre y cuando el Estado sea soberano en sus recursos naturales y siempre y cuando Claro. quienes vengan a invertir no vulneren pues derechos laborales y medioambientales. Esto se llama responsabilidad social. En ese sentido, bienvenido sea la inversión. No hay ningún problema en eso, ¿correcto? Entonces, en ese aspecto, el aspecto comercial, yo creo que de una manera o económico, no vamos a convertir en un país comunista o socialista. Necesitamos estar en el mercado, pero también necesitamos un Estado que pueda disponer de sus recursos naturales en forma soberana para que se compatibilice bien particular con el bien social, que es lo ideal de una democracia. Sí, eso es real, ¿no? Entonces, un comentario que ha quedado ahí en el tintero, David, es el tema de cómo debe ser el gabinete, el primer gabinete, qué características tiene que tener en este gobierno nacional, de unidad nacional, que tiene que convocar de inmediato Pedro Castillo. Consideramos eso como una necesidad, pero ¿qué características debería tener ese primer gabinete que va a ser clave? Bueno, yo pienso que en primer lugar, de Fuerza Popular, de momento que están rechazando los resultados, nadie va a querer participar. Definitivamente que no. Habrá sí de repente algunos profesionales que sí quieran participar y eso depende de la conciencia de cada ciudadano que fuera convocado. Pero de lo que se necesita es realmente una unidad popular que nazca realmente desde abajo, ¿no? Que efectivamente se proyecte a una visión de desarrollo integral, teniendo en cuenta además la necesidad que debemos entrar a un proceso constituyente, porque dentro de los marcos de este contrato social no podemos avanzar mucho al respecto, porque todo está privatizado. Y entonces el Estado no tiene capacidad de intervención para poder de alguna manera coayudar en los aspectos fundamentales, sobre todo en materia de desarrollo social, llámese educación o salud, ¿no? Entonces ahí hay un problema que está claro que hay que hacer. O sea, hay que apostar por un nuevo contrato social que permita que el desarrollo social sea para todos, que haya un desarrollo integral para todos, sobre todo aquellos sectores de la población que son los más discriminados, que son los que más necesitan y que son la expresión de una democracia en el buen sentido de la palabra. Correcto. De manera que vamos a estar atentos, David, a lo que ocurre en los próximos días. Primero que se dé la resolución, ¿no es cierto?, oficial, la proclamación ya del presidente de la República, superado esta etapa de revisión de votos impugnados y que están en revisión por parte del jurado y luego pasan a OMPE. Vamos a estar atentos entonces, David, y te agradecemos por esta oportunidad y los próximos días vamos a continuar en la conversa de esto que es importante, ¿no? El Perú está de por medio y creo que hay que trabajar en función a esos grandes objetivos y es una gran tarea la que tiene Pedro Castillo y el equipo que ya está felizmente conformado en los temas económicos, que como tú bien dices es el más importante. Gracias, David, gracias por esta oportunidad de poder conversar y señalar que estamos siempre preocupados y estaremos preocupados mientras haya desigualdad en nuestro país. Gracias, David, un abrazo.